Buenas tardes a todos. Mi comoderador, el doctor Miquel Blasco y yo, os damos la bienvenida a esta conferencia de los miembros de honor. Ambos nos sentimos privilegiados por moderar esta conferencia, que sin duda es uno de los momentos más emotivos del Congreso, el nombramiento y conferencia magistral de los miembros de honor. Según rezan nuestros estatutos, serán miembros de honor las personas nacionales o extranjeras a quienes se considera acreedoras de dicha distinción por su labor especial en el campo de la nefrología. También serán propuestos los socios que hayan sido presidentes de la sociedad al dejar de serlo. Los socios de honor serán nombrados por la Asamblea General de la Sociedad a propuesta de la Junta Directiva. El pasado año, en dicha asamblea, se aprobó por unanimidad el nombramiento de estas tres personas: María Dolores del Pino, el doctor Daniel Serón y el doctor Alberto Tejedor. Antes de las conferencias les mostraremos un vídeo en el que distintas personas nos hablan no solo de su perfil docente, investigador y asistencial, sino también personal. Y como en el caso de estos tres miembros de honor, coinciden ambos, profesionales, pero aún mejor personas. La primera homenajeada es la doctora María Dolores del Pino. Gracias, María Dolores, por tu generosidad y trabajo por la SEN. Has dedicado a nuestra sociedad 12 años de tu vida, los primeros como tesorera y luego como presidenta. Conozco bien tu entrega porque formé parte de la Junta Directiva cuando eras presidenta y después porque hemos recibido de esta Junta Directiva un magnífico legado. Esperamos te guste el vídeo homenaje que con todo cariño te hemos preparado. Yo definiría a María Dolores con la palabra positiva. ¿Amiga? Pero positiva con mayúscula. Esa sonrisa que siempre te ha acompañado. Íntegra, cordial, honesta. Transmite serenidad. Amable, creativa, trabajadora. Líder ejemplar. Eres generosa. En definitiva, alguien con quien compartir la vida. María Dolores, Marili para la familia, nació en Granada. Es la mayor de 5 hermanas. Y al ser 5 mujeres y sobre todo en esa época, pues claro, había ciertas cosas que había que superar. Y todo eso nos lo transmitió mi padre como si fuese una mujer, ¿eh? La lucha por lo que quieres, por tus sueños. Y bueno, pues estudié allí. Saqué un buen número para hacer medicina, porque ese año era el primer año que había un número reducido de plazas, y empecé a hacer medicina en Granada. Y es que no puedo dejar de recordar nuestros comienzos como compañeros de promoción en la Facultad de Medicina de Granada y un poco más tarde como compañeros de residencia en el Hospital Virgen de las Nieves. Yo vi allí un equipo humano magnífico, que me acogieron con los brazos abiertos y con un cariño increíble. Desde que llegaste al servicio de nefrología del Hospital Virgen de las Nieves, he admirado el entusiasmo que ponía para resolver cualquier situación, sea cual fuese esta. El servicio de nefrología del Virgen de las Nieves ha sido un elemento clave a través de los principios que han marcado nuestra formación como nefrólogos. Y yo vi que esa relación, ¿no?, de esas personas con los pacientes era la que yo buscaba, la que yo quería y la que yo quería aprender a tener. Recién terminada la residencia y con una niña pequeña de 1 mes, se vino a Almería a la sección de nefrología del Hospital Torre Cárdenas con el doctor Real Polo, al que sucedió cuando este se jubiló. Inicialmente la sección era pequeña y con una gran carga asistencial. Posteriormente he seguido tu trayectoria profesional, no exenta de momentos complicados y difíciles, pero que fuesen cuales fuesen estos momentos, has demostrado una elegancia y una actitud admirable. En tu desarrollo como gran profesional que después ha tenido la iniciativa y la valentía
de asumir la responsabilidad de ser la cabeza visible de nuestra profesión. La primera presidenta de la sociedad. Ser presidenta de una sociedad como la SEN, siendo mujer, desde Almería con las limitaciones que tiene de transporte y las distancias, parecía una misión imposible. Ella se lanzó a esta empresa a su modo, con corazón, con coraje, con honestidad. Bueno, yo creo que hay que estar muy orgulloso de la Sociedad Española de Nefrología en este país. Creo que los ciudadanos tienen que estar muy orgullosos de sus nefrólogos. Yo destacaría de María Dolores su gran generosidad y compromiso con la SEN. Esta Sociedad Española de Nefrología pienso que ha avanzado mucho desde que vosotros estáis en el cargo, tanto en los aspectos clínicos, científicos, como en el aspecto social. Cuando has tenido un éxito, no te lo vas a atribuir a ti, lo has atribuido al grupo de gente que trabajamos contigo. Y esto nos ha hecho a todos sentirnos bien y orgullosos de nuestro trabajo. Pero una cosa que hemos hecho y que a mí me parece importantísimo es un plan estratégico de la sociedad. Es una persona capaz de pararse, de reflexionar y de buscar siempre el lado bueno de las cosas, incluso en los peores momentos, en las peores circunstancias. Estábamos preparando uno de los congresos, no recuerdo cuál, y estábamos reunidos la junta directiva y el comité organizador. Y en un momento dado la situación estaba bastante tensa y no acababa de desarrollarse. María Dolores, que no había hablado en ningún momento durante la reunión, se levantó y con calma se aproximó a una de las personas que estaba más bloqueada y poniéndole la mano en el hombro dijo: no nos preocupemos, ¿verdad? Se dirigió a él. ¿Verdad que esta reunión y este congreso saldrá adelante? Y además será un excelente congreso. Y a partir de ahí la reunión fluyó y, como saben, todos los congresos que organizamos han salido con mucho éxito. Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia a este 50º Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. María Dolores, admiramos tu positividad, tu capacidad para consensuar acuerdos en las posiciones más ventajosas siempre para la SEN. No solo que alcanzáramos consenso los integrantes de la Junta Directiva, sino que fuéramos capaces de alcanzar consenso con otros compañeros nefrólogos y profesionales de otras áreas muy importantes para conseguir desarrollar los proyectos relevantes para la nefrología española en ese momento y para el futuro. Por eso ha sido un placer trabajar con ella durante todos estos años en la Junta Directiva. Para mí ha sido un placer y un honor sustituirte, María Dolores. Porque cuando queremos cambiar algo, tenemos que convencer. Si no convencemos, no cambiamos. Bueno, muy difícil para mí hablar en estos momentos tan emotivos. Gracias de corazón. Gracias a todos los que me habéis dedicado estas palabras, a todos los que no estáis ahí y me habéis transmitido vuestro cariño y vuestro apoyo en estos 12 años en Junta Directiva y en todos los demás, en esta gran familia que somos todos y que hemos formado entre todos, que es la Sociedad Española de Nefrología. Creo que hemos recorrido un largo y un maravilloso camino y lo hemos hecho juntos y eso tiene un gran valor. Soy la primera mujer presidenta y la primera mujer miembro de honor de esta sociedad científica. Es un orgullo y, como siempre he dicho, es una gran responsabilidad. Bueno, no puedo deciros mucho más. Os quiero enviar a todos un muy fuerte abrazo, lleno de sentimiento, lleno de agradecimiento y espero poder hacerlo personalmente muy pronto, cuando pase todo este tiempo. Gracias de corazón. Pues muchísimas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por estar ahí. Bien, ¿vosotros creéis que somos líderes en prevención? Pues si no lo somos todavía, vamos a ver a lo largo de estos minutos cómo podríamos conseguirlo. Bien, vamos a hablar de qué queremos los nefrólogos, nefrología y crisis COVID-19 y qué nuevos retos tenemos por delante para conseguir nuestro objetivo.
¿Qué queremos los nefrólogos? Los nefrólogos tenemos escrita nuestra misión, tenemos escritos nuestros valores y tenemos una visión, que es nuestro objetivo último. Y es que aspiramos a prevenir y curar la enfermedad renal. Por tanto, queremos y necesitamos innovar en la gestión. Sabemos que se ha caído el sistema en esta pandemia, se ha caído la maso, la meso y la microgestión, y esto supone una gran oportunidad hoy de cambio para todos. Tenemos que construir el sistema sanitario de una manera diferente y la innovación es obligado que sea disruptiva y que sea incremental. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que gestionar el cambio contando con la gente, que tiene que haber cambios organizativos, no todo es tecnología, que tenemos que utilizar la inteligencia artificial para modelos predictivos en enfermedad. Queremos que esta innovación sea constante. La constancia es la clave de la competitividad. ¿Por qué? Porque nuestros grupos de interés están ya en continua evolución. Por tanto, necesitamos cambiar el valor, necesitamos cambiar la cultura con datos fiables, por tanto, tenemos que medir resultados, necesitamos digitalizar, las empresas ya vemos que lo están haciendo, todas se están adaptando y necesitamos atraer talento. Si queremos crear valor, tenemos que repensar el concepto de valor en salud, porque esto nos va a ayudar a tomar las decisiones mañana, o bien tomar ya las decisiones hoy mismo. Por tanto, ese concepto de valor, de resultados en salud por el coste solamente basado en euro gastado, ya no es aplicable. El valor son los resultados en salud más la experiencia del paciente por el coste en euros más tiempo. Llevamos años hablando del paciente en el centro del sistema y llevamos años utilizando también el concepto valor. Cuando las cosas se utilizan mucho, se vacían de contenido. Por tanto, es lo que se llama la colonización de las palabras. Tenemos que ver esto qué significa y qué impacto están teniendo. Nadie como nosotros, los nefrólogos, conocemos los elementos de valor para el paciente nefrológico del siglo XXI. Sabéis que hemos estado trabajando con ISON, sabéis que el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Nefrología hemos elaborado el proyecto Cercanos. Hemos puesto el foco en la enfermedad renal crónica y la calidad de vida y este proyecto recoge la estandarización de los resultados en salud en la enfermedad renal crónica. Pero realmente tenemos los nefrólogos puesto el foco en prevención. En los foros hablamos de trasplante de hemodiálisis, de diálisis peritoneal, innovaciones terapéuticas, tecnológicas, hablamos de enfermedades. Un día al año celebramos el Día Mundial del Riñón, donde realmente hablamos de prevención de salud renal, pero esto es necesario tenerlo en mente 365 días al año. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, todavía en el año 2021 seguimos hablando de que crece el problema de salud renal. Desde luego a nivel mundial y por supuesto en nuestro país, donde más de 7 millones de personas en España la padecen y sabemos y comentamos continuamente el gran impacto ya no solo económico, sino también biopsicosocial que esta enfermedad tiene en las personas. Cuando hablamos de nuestros resultados en salud, siempre proyectamos, y son públicos, que los principales factores de riesgo para esta enfermedad, el envejecimiento y los factores de riesgo cardiovascular, están aumentando año tras año. Que la incidencia y prevalencia, sobre todo en edad avanzada, continúa avanzando. Que España es el quinto país europeo con más prevalencia de personas en tratamiento renal sustitutivo, diálisis o trasplante. Que los pacientes incidentes han aumentado el 14% en 10 años y van a seguir subiendo. Que la gran carga económica de esta enfermedad. El 0,1% de las personas en nuestro país consumen el 3% del gasto del Sistema Nacional de Salud. Hablamos también continuamente del altísimo coste biopsicosocial para pacientes, pero también no olvidemos a los cuidadores y a la sociedad en general. La enfermedad renal crónica es la segunda causa de crecimiento en mortalidad, la segunda causa de enfermedad de crecimiento en Dalí y la segunda causa de años de vida con una discapacidad. Los pacientes en diálisis o trasplante tienen una supervivencia a 5 años del 57%. Fijaos, el cáncer de mama o de próstata, una supervivencia superior al 85%. Y hay un diagnóstico tardío de enfermedad renal crónica, un 25% de diagnóstico tardío. Por tanto, esto es un poco nuestra foto. Estoy convencida de que
nosotros, este ejército de más de 2.700 personas, miembros de la Sociedad Española de Nefrología, podemos ser líderes en prevención. Porque los mejores líderes tienen 4 características que son muy simples. La única definición válida, dice Peter Drucker, del líder es que el líder tiene seguidores. El líder no es alguien popular. Liderazgo es obtención de resultados. Liderazgo no es ni rango, ni privilegios, ni dinero. Liderazgo es responsabilidad en lo que se hace. Y los verdaderos líderes no son predicadores, son hacedores. Por tanto, creo que tenemos todas las características para ser líderes en prevención. Igualmente, los mejores líderes trabajan, y sabemos cómo hacerlo, como los profesionales del golf. Eligen el palo según el hoyo y, por tanto, son capaces de gestionar el entorno político con la gestión estratégica y con la gestión operativa. Llevamos décadas con unos valores irrenunciables para nuestro Sistema Nacional de Salud. Universal, carácter público, gratuito, equidad, integral, sistema de calidad. Pero, sin embargo, con la pandemia COVID, en los últimos años, también tenemos y hemos estado y estamos gestionando la crisis. Y estamos escuchando y sabemos que para mejorar el sistema sanitario tenemos que trabajar en prevención y en predicción. Porque sobre todo, y en enfermedad renal crónica, ¿por qué no gestionamos también personas sanas y nos adelantamos a la enfermedad? Esto es un modelo predictivo de enfermedad. Nefrología y crisis COVID-19. Realmente sabemos que ha cambiado nuestra sociedad y sus necesidades. Hay que replantear el modelo. Necesitamos equipos de cabecera que creen redes de atención para las personas. El cambio es necesario, pero no podemos hacerlo si no estamos alineados los clínicos con los políticos y los gestores, y tenemos que aprender. Tenemos que impulsar la atención primaria, el hospital para alta complejidad, servicios médicos a domicilio. Realmente tenemos que ser, los nefrólogos también, facilitadores del cambio, porque necesitamos un sistema de salud integrado. Si recordáis, hablábamos el año pasado en el Congreso Nacional de Nefrología de la nueva realidad que teníamos, ¿no? Hablábamos de la importancia del liderazgo transformador de los clínicos, que teníamos que cambiar el modelo por razones de salud, pero también económicas, que el modelo actual que tenemos no es eficiente, que no ofrece la mejor ruta de asistencia a los pacientes renales y, por tanto, no puede ofrecer los mejores resultados. Que tenemos un modelo asistencial que es emergente y en el que tenemos que trabajar, que es más en casa, más en la comunidad, es decir, con las asociaciones de vecinos, con los municipios, con los ayuntamientos, más prevención y menos en hospitales. Hablamos también de un binomio obligatorio para la calidad y la eficiencia, que es nefrología y gestión sanitaria. Teníamos que trabajar en un cambio cultural y la cultura del no hacer para tener una gestión eficiente. ¿Qué hemos conseguido en todos estos años? Bien, sabemos que hemos conseguido los nefrólogos generar una cultura de gestión entre nosotros, gestión de los recursos en salud y trabajar en equipos multidisciplinares con objetivos comunes. Hemos trabajado un plan estratégico de la Sociedad Española de Nefrología, se va a presentar ahora el plan estratégico de una aferesis terapéutica 2021-2025, hemos creado código riñón, estamos trabajando en acreditación de calidad, el proyecto Acerca, estamos trabajando en cercanos resultados en salud, en enfermedad renal crónica, proyecto Mentoring, proyecto Nefralia, pero realmente sí sabemos y nos están diciendo que el Sistema Nacional de Salud ha llegado a su final y hay que reinventarlo, tiene que ser con nosotros, tiene que ser con los nefrólogos. Debemos de ayudar a transformar los muros en puertas y los obstáculos en oportunidades. Y sabemos hacerlo, porque es muy triste ver a alguien que se rinde ante los obstáculos y nosotros no nos rendimos ante ninguno de ellos, ¿verdad que no? Por tanto, creo que tenemos unos nuevos retos por delante. Tenemos 5 retos. Humanización, el proyecto ¿Dónde están ellas?, que os voy a comentar ahora. Tenemos por delante desarrollar código riñón, que es la responsabilidad social corporativa a la cual nos tenemos que incorporar y tenemos que meter dentro de nuestras estrategias, y qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Todo esto
es un plan integral de salud renal nacional. ¿Qué es la humanización de la asistencia sanitaria? Es un enfoque integral. Siempre hablamos de la atención integral al paciente. El enfoque integral reconoce a la persona, pero más allá de la condición clínica, y considera su dimensión social, pero también la cultural y la emocional. Es una gestión con alma, como hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros también somos personas que cuidamos a personas. Ahora mismo el humanismo es la palanca de cambio que tenemos y que se asocia a unos valores que son intangibles. Valores como la ética, el compromiso, la empatía, la comunicación, las habilidades de relación. Y para todo esto tenemos que gestionar espacios de diálogo y de comunicación con todos nuestros grupos de interés. Porque cuando nosotros no podemos curar, siempre tenemos que cuidar y acompañar. La pandemia sabemos que ha puesto de manifiesto grandes deficiencias en nuestro sistema sanitario, por tanto necesitamos revisar y gestionar todos y cada uno de los procesos sociosanitarios, pero siempre teniendo en cuenta la dimensión psicosocial también y las ecológicas, porque son factores determinantes del bienestar de la persona. Por tanto, creo que tenemos que sumar con la Fundación Humans, que está trabajando muy bien y muchísimo para la promoción de la humanización de la asistencia sanitaria. El éxito de esta humanización será la suma de pequeños esfuerzos, seguro. ¿Dónde están ellas? Bien, esto es una iniciativa que surge en marzo del 2018, es una iniciativa de la Oficina del Parlamento Europeo en España, a la que se están sumando muchas sociedades y organizaciones de nuestro país. El objetivo es visibilizar la presencia de mujeres expertas. El papel determinante es el liderazgo femenino, poniendo en valor que las mujeres están transformando mediante aportación de valores muy positivos las condiciones culturales de las empresas de todo el mundo. Creo que también sería positivo sumarnos a ello. El tercer reto, Código Riñón. Código Riñón de la Sociedad Española de Nefrología realmente crea un cambio de paradigma en la relación de las personas con su salud renal. ¿Por qué? Porque Código Riñón, su objetivo es promocionar, prevenir y detectar precozmente la enfermedad renal crónica. ¿Y esto dónde actúa? ¿No? Y tenemos que actuar para ello en los poderes públicos, concienciando del impacto de esta enfermedad. Hay que poner en marcha políticas de prevención primaria, pero también secundaria. En la atención primaria, favoreciendo la detección precoz de la enfermedad, tenemos que alertar a la población con acciones de educación para la salud e incidir especialmente en la infancia, en los colegios y en las familias. Por tanto, sabemos que tenemos un documento marco firmado en el año 2015, documento marco frente a la enfermedad renal crónica dentro de la estrategia de abordaje a la cronicidad. Este documento marco se va a actualizar, hay muchos estándares que ya se han quedado un poco obsoletos. Ha cubierto unos objetivos, fundamentalmente la atención al paciente en estadios avanzados de enfermedad renal crónica, pero hay otros objetivos que en absoluto están cubiertos, como son promoción de la salud renal, prevención y detección precoz, investigación y epidemiología. El cuarto reto, ¿qué es la responsabilidad social corporativa? Cuando realmente se lo preguntamos a la gente que nos rodea, la idea no está clara y no se sabe, ¿no? Bien, cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de personas. Si nuestro objetivo son las personas, nuestro objetivo debe de ser también la responsabilidad social. La base de la responsabilidad social corporativa son las personas a las que afectan las acciones de la organización, de la sociedad, del hospital. Es un sistema de gestión estratégica y es un sistema que crea valor de forma continua y abarca tres áreas: la área social, la área económica y el área ecológica. El objetivo es gestionar y cumplir con las expectativas de todos los grupos de interés de una manera equilibrada. La meta de un desarrollo sostenible es una estrategia de gestión y este objetivo de gestionar y cumplir con las expectativas de todos los grupos de interés debe de ser el ADN de nuestra organización sanitaria. Debe de estar en
todos nuestros planes estratégicos. Y esta responsabilidad social requiere un portal de transparencia en nuestros centros hospitalarios, en nuestras sociedades, en todas las instituciones. ¿Quiénes son los grupos de interés? Bien, pues para nosotros los grupos de interés pues son los pacientes y sus familias, a los cuales tenemos que incorporar en nuestra estrategia y en la toma de decisiones. Las asociaciones de pacientes con las que nosotros nos relacionamos son los proveedores, por tanto tenemos que alinearnos con todo ello en proyectos innovadores. Son también, por supuesto, los servicios de salud, los hospitales y todas las administraciones públicas, locales, regionales y nacionales. ¿Hacia dónde camina la responsabilidad social corporativa en España? Porque podemos pensar, pero bueno, esto que nos estás hablando, ¿qué se está haciendo? Veréis, esto evidentemente en nuestro país se está trabajando y muy intensamente en 10 tendencias y sobre todo en los últimos 2 años tras la COVID-19. Y estas 10 tendencias que ahora os voy a comentar, vosotros vais a ver como todas estas noticias que estamos y todas estas iniciativas, ¿no?, a nivel público que llevamos años viendo tienen un fundamento, tienen un origen, que es responsabilidad social corporativa en nuestro país, ¿eh? Por tanto, las 10 tendencias en España son enfoque humano, se está poniendo a las personas en el centro, se considera que la salud es lo principal, se está trabajando mucho en conciliación y teletrabajo, en alianzas, en integrar la diversidad, en la inclusión laboral de personas con discapacidad, en digitalizar y formar, y hay una cosa fundamental, se está dando un paso muy firme en sostenibilidad. ¿Y esto qué significa? Se considera urgente ahondar en los ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Se considera urgente integrarlos como eje transversal en las estrategias de responsabilidad social de todas las organizaciones. Se considera esencial las organizaciones, pero no solo las organizaciones, sino las alianzas entre ellas, aunque sean competencia. Se está trabajando muchísimo en voluntariado virtual, que hemos visto cómo se ha desarrollado muchísimo durante la pandemia, y más trabajo colaborativo y alianzas. Bien, ¿qué nos tenemos que plantear los nefrólogos a la vista de todo esto? Bueno, pues quizás nos tenemos que plantear cómo yo con mis servicios puedo generar una sociedad más sostenible. Creo que deberíamos de buscar no solo imagen y reputación, sino generar confianza, integrar la responsabilidad social corporativa en la estrategia de la sociedad, identificar proyectos de responsabilidad social que se asocien a nuestros objetivos, desplegar acciones y, por supuesto, medir resultados. Y esto, bueno, pues la teoría parece fácil, pero esto hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Tenemos muchas áreas de actuación y esto, como se está trabajando en organizaciones y sociedades, pues es a través de un comité de responsabilidad. Las estrategias se gestionan a través de estos comités y en el ámbito sanitario la responsabilidad social está girando en torno a 3 ejes, que es la atención a los que sufren, educar sobre sanidad a la población y se está trabajando en promocionar nuevas líneas de investigación para abrir nuevas áreas de conocimiento. Y hay 3 claves para incorporar la responsabilidad social corporativa, que son la gestión ética, es absolutamente imprescindible, la inclusión y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La estrategia de responsabilidad social y los objetivos de desarrollo sostenible van unidos. ¿Y qué son los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué es la ODS y qué es la Agenda 2030? Bien, esto se impulsó en el año 2015 por la Organización de Naciones Unidas. Esta agenda supone y pone a las personas en el centro, tiene un enfoque de derechos y es algo que se debe de cumplir en los próximos 9 años, que son los que quedan para el año 2030. Hay 3 pilares fundamentales en estos objetivos de desarrollo sostenible, que es el pilar ecológico, el social y el económico. La agenda plantea 17 objetivos, con 169 metas que se deben cumplir por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas antes de 2030. Y nosotros, como sociedad y como nefrólogos, tenemos que colaborar. Los ODS se consideran actualmente los pilares esenciales en la reconstrucción post-COVID.
Y los problemas a los que nos enfrentamos, que están ahí recogidos, y en esos 17 objetivos y en esas 169 metas, pues realmente son problemas de una índole global, la resolución es global, con una cooperación internacional y donde tenemos que participar todos los actores, incluyendo, por supuesto, la sociedad civil. Bien, he hecho este esquema en relación con la Agenda 2030 y cómo la Sociedad Española de Nefrología, los nefrólogos, pues podemos incorporarnos para conseguir estas metas de los ODS, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para conseguir el impacto que nosotros queremos en las personas y en el medio ambiente? Bien, de estos 17 objetivos tenemos 4 objetivos que son instrumentos para las acciones que tenemos que poner en marcha. El objetivo de igualdad, espacios amables, responsabilidad y alianzas. Tenemos 5 objetivos que están en el segundo nivel, implicados con organizaciones sociales y sanitarias, salud, conocimiento, trabajo, innovación y gestión, y 8 objetivos que van a tener impacto en personas y en el medio ambiente. Por ejemplo, dentro de los ODS, el objetivo 3, salud y bienestar. El objetivo 3 quiere garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Tiene una serie de metas que están perfectamente escritas. La meta 3.4 hace referencia a las enfermedades no transmisibles. ¿Y cuál es el objetivo para el 2030? Reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. ¿Cómo? Mediante la prevención y el tratamiento. La enfermedad renal es una enfermedad no transmisible. Prevenir y curar la enfermedad renal. ¿No es esta la visión de la Sociedad Española de Nefrología? ¿No es nuestra visión? Deciros también que los ODS ponen el foco en la importancia del código postal para mantener la balanza entre la equidad y la sostenibilidad. Por tanto, tenemos que aprender a gestionar toda esta innovación, porque aprender es un mecanismo de adaptación al entorno, y conocemos perfectamente el ciclo de aprendizaje. Para que pueda haber innovación, sabemos que tiene que haber previamente un pensamiento creativo. Tenemos que tener una elaboración de ideas y hacer un uso rentable de esas ideas. Y, por supuesto, ya sabemos que esto requiere mucho trabajo. Bien, nuestra visión requiere que nos coordinemos con todos, requiere escuchar, requiere dialogar y todo esto es tiempo. Tenemos que sacar tiempo para coordinarnos, para escuchar y para dialogar. Y si el reto de diseñar un nuevo sistema nacional de salud existe y está ahí, también una nueva nefrología. ¿Cómo? Pues tenemos que hacerlo con inteligencia de negocio, con inteligencia emocional, tenemos que desarrollar la diplomacia corporativa, tenemos que gestionar los cambios en la especialidad con equipos multidisciplinares, desarrollo humano y profesional, y tenemos que gestionar el talento extraordinario. Y mirad, esta diapositiva es muy antigua, pero no pierde actualidad. Necesitamos un cambio de paradigma, necesitamos realmente poner al paciente en el centro del sistema, necesitamos gestionar la enfermedad renal crónica con una respuesta que sea integrada, que sea sanitaria, social, compartida con atención primaria. Necesitamos humanización y siempre garantizando la calidad, la seguridad, la continuidad en los cuidados, la equidad y, por supuesto, la participación social, porque ellos son lo importante, ellos son nuestro objetivo. Bien, y creo que podemos ser líderes en prevención dentro de la Agenda 2030. Creo que cada vez estamos más cerca de conseguirlo, pero lo tenemos que hacer todos juntos. Y esta foto yo me la creo y me parece realmente entrañable, porque mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Muchísimas gracias a todos de corazón. Muchas gracias, doctora Del Pino, por su excelente exposición. Para mí es un privilegio introducir a continuación al doctor Daniel Serón Micas, dado que, como veremos en el vídeo de homenaje, es un ejemplo a seguir para todos los nefrólogos jóvenes. De su trayectoria nos gustaría destacar la pasión por su profesión, la nefrología, que sin duda le han llevado a ser un referente catalán
español e internacional en el campo del trasplante renal y en especial en el papel de la biopsia del aloinjerto renal. Gracias, doctor Serón, por transmitirnos tantas enseñanzas. Esperamos que disfrute del vídeo que con tanto afecto hemos preparado en su honor. Y cuando yo empecé la residencia, rápidamente me interesó más el aspecto del trasplante porque veía una manera nueva de abordar la enfermedad, ¿no? Cuando yo llegué a principios de los 80, aquello empezaba a andar y realmente pues era algo excitante para un joven. Y desde entonces ya no hemos parado ni de hacer ensayos clínicos ni de trasplantar pacientes, ha sido un continuo. Hace muchos años que nos conocemos, de hecho nos conocemos desde antes de saber que nos conocíamos, porque íbamos al mismo colegio, a la escuela suiza, y hacia el final del colegio ya empezamos a relacionarnos y luego tuvimos la suerte de compartir la misma profesión, la misma especialidad médica y la misma subespecialidad, porque de hecho los dos nos hemos dedicado especialmente al trasplante de riñón. Ja vam coincidir a Granollers quan fèiem les pràctiques, 22-23 anys. Vam seguir a Mallorca, ens ho vam passar molt bé, fent de ginecòlegs. Després va venir l'època en què ens vam trobar a Bellvitge, vam fer la residència sencera a Bellvitge. Yo le conocí que él era R2 en Bellvitge y coincidimos estudiando inglés para obtener el certificado de Proficiency que nos permitía estudiar en las universidades inglesas. Aprobamos el examen y después de un tiempo que él pasó en el Trueta en Girona, nos casamos y al día siguiente nos fuimos a Londres con una beca de la Caixa. Yo era una persona inquieta y luego conseguí una beca de la Caixa para ir al Guy's Hospital de Londres, que en aquel momento era uno de los hospitales punteros de Europa y era un hospital grande, con muchos medios. El periodo que estuve en Inglaterra, fundamentalmente me dediqué a microscopía de las biopsias renales. Me dio, por decirlo así, la oportunidad de tener una visión muy amplia de la medicina y entender cómo se conjugaban tres conceptos, que era la atención a los pacientes, la investigación clínica y también los aspectos de docencia, médicos en formación y estudiantes. Ahí él estuvo en el departamento de patología del Guy's Hospital hasta mayo del 88, que le ofrecieron una plaza en Bellvitge i volvimos a Barcelona. Vaig tornar a Bellvitge, van passar uns anys molt bons, molt feliços, amb els dies difícils, amb els dies bons, sempre hem rigut, sempre vam riure. En marzo del 90 nació nuestra primera hija, Silvia. En noviembre del 92, nuestra segunda hija, Susi. Si tuviese que describir a mi padre con una palabra, sería como persona apasionada. Ha luchado por sus sueños, que siempre se ha esforzado mucho en su carrera, siempre ha estado estudiando, siempre ha estado dedicando muchas horas y eso nos lo ha sabido transmitir a mi hermana y a mí. Él ha disfrutado mucho del día a día en el hospital, de la investigación, del trasplante, de los congresos. Yo recuerdo cuando yo era pequeña que él me explicaba las historias de sus viajes, que además eran a países lejanos, y era algo que me generaba fascinación. Dentro del trasplante de riñón es una persona absolutamente reconocida nacionalmente e internacionalmente por tu rigor, por tu forma de trabajar. Has dejado numerosísimas aportaciones para la gloria de la nefrología catalana, española y universal. You were a very active member of the Banff transplant community over the past 20 years, and we're very grateful to you for that. I remember the first time we met at my very first Banff meeting in 2001, and it was really from then a friendship between us. So I hope we can continue that relationship. I would like to thank you for all these years and for your work on biopsies, which is very important. That will stay as a reference
I've received the gold medal from the Catalan Society of Transplantation in 2017. And no matter what anyone else says about the peaks of your career, the speech you gave on that occasion is the best summary of the history and strengths of the Banff classification. Después de un tiempo en Belviche, estuvo de jefe de servicio en Mallebrón hasta el día 8 de abril, día en que cumplió 65 años y se jubiló. Today I don't feel like doing anything. Dani, nos alegramos mucho por ti. Muchas gracias por todo lo que nos has enseñado estos años. Por todo el conocimiento, tu cariño y siempre habernos guiado de la mejor manera. Muy agradecida también de poder haber formado parte de este equipo, que ha sido un honor. Recuerdo con él un montón, pero bueno, un despacho siempre abierto desde las 8 menos 20, que era el primero en llegar del servicio. Jefe, eres un ejemplo para todos los nefrólogos jóvenes. Y muchas gracias por apostar por el laboratorio siempre en nuestro servicio. De vostè recordaré la il·lusió per la feina en la conversa quan vaig arribar al servei. Bueno, siempre me recuerdo la frase que nos decías de one question, one paper. Y sobre todo escuchar todas esas anécdotas de tu vida y de tus múltiples viajes que me lo hacían pasar tan bien. ¡Felicidades, Dani! ¡Felicidades, Dani! Y un fuerte abrazo, que siempre lo recordaremos. Esta vitalidad, ese entusiasmo que él pone en todo, sé que es algo que le va a acompañar en esta nueva etapa, como es la jubilación. En la cual, por fin, tiene tiempo de dedicarse a sus aficiones, que son muchas. Y seguirá transmitiendo a todo el mundo estas ganas de aprender y seguir haciendo lo que a uno le gusta. He de decir que he trabajado muchas horas y a veces he forzado el trabajo pues casi al máximo. Sí, es un sacrificio, pero un sacrificio relativo, y aquí hacía lo que me gustaba. Bueno, touché, realmente me ha impresionado, me ha emocionado. Es un vídeo muy bonito y bien, me consta algo que sospechaba, que tengo buenos amigos. La sociedad española, yo agradezco mucho, para mí es un honor importante, y además el hecho de que el pasar a ser un miembro de honor de la sociedad, que coincide con un cambio de fase vital, que es el de la jubilación, que yo soy optimista y, como decían, pues creo que es una oportunidad que hay que aprovechar también, y es un momento muy interesante, siempre los cambios constituyen oportunidades. Pues simplemente quería decir que yo soy miembro de la Sociedad Española de Nefrología desde hace 40 años, que he participado y he disfrutado de sus proyectos, no sé, la revista Nefrología, Nefrología al Día, como proyectos que han crecido y se han hecho grandes y muy importantes. Pero también quiero destacar sobre todo que he disfrutado enormemente en los trabajos colaborativos, y especialmente en esos que tenían que ver con la epidemiología, ya que solo los trabajos epidemiológicos los podemos hacer colaborando. Y el hecho de colaborar, yo creo que es la única oportunidad que tenemos de hacer cosas interesantes. Hoy en día es muy difícil hacer trabajos epidemiológicos desde un solo centro, es muy difícil. Luego también quiero comentar que de estos 40 años de la Sociedad Española de Nefrología, 20 y pico he estado muy vinculado al grupo de Banff, y el grupo de Banff, dada mi interés por la patología renal, fue un faro que me inspiró, me guió, y allí, como en la Sociedad Española de Nefrología, no solo me he relacionado profesionalmente, que luego he hecho buenos amigos. Y he de decir que tengo buenos amigos en la Sociedad Española, buenos amigos en el grupo de Banff, y aunque los amigos que tengo, el mayor número son de mi generación, por decirlo, más o menos 10 años,
También tengo muchos amigos jóvenes y muy jóvenes también, los que están empezando, que tienen entre 30 y 40 años. Y conociéndolos, pues veo que la nefrología tiene mucho futuro en nuestro país. Y nada, yo seguiré vinculado, seguiré interesado en ver los progresos de mis colegas más jóvenes, pero también ahora intentaré pues, hacer un poco de cambio en cuanto a la focalización de mis intereses. Yo he tenido bastantes intereses y bueno, tampoco me está costando mucho el pasar de un sitio al otro de la jubilación, ya que casi lo único que hago es un poco ampliar un poco más de horas a cosas que le dedicaba el tiempo que podía rascándolo de aquí y de allá. De verdad, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos mis amigos de la sociedad y realmente muchas gracias por este vídeo tan bonito. Y sin más, voy a pasar a mi charla que se titula Presente, pasado y futuro de la biopsia del injerto renal. Bien, el título de esta charla es Presente, pasado y futuro de la biopsia del injerto renal. He puesto 6 puntos, pero me comprometo a hacerla en menos de 20 minutos. La idea de poner tantos puntos es como... La idea de esta charla es más conceptual y sintética que dar detalles, pues he puesto estos puntos para ordenar un poco la mente. Empezaremos hablando de la clasificación de Banff. ¿Cómo se inició? Este es el papel que resumía la primera reunión que se realizó en el año 91 y que incluía a todos estos autores que representaban tanto a patólogos, nefrólogos, cirujanos e investigadores básicos. La finalidad de esta reunión era definir un estándar internacional para evaluar las biopsias del injerto renal. Y en esta reunión fundacional se pusieron unas condiciones. Y la condición o el razonamiento que se hizo es: esta es una clasificación internacional y por tanto debe ser posible que todo el mundo la aplique. Y para ello vamos a centrarnos única y exclusivamente en la microscopía óptica, porque esta es una técnica asequible a todos los centros del mundo. Se propusieron unos diagnósticos, hoy en día la clasificación es más compleja: biopsia normal, rechazo hiperagudo, que curiosamente era una definición clínica, cambios borderline o dudosos de rechazo, rechazo agudo y nefropatía crónica de trasplante y otros. Pero ya cuando se comenzó se hicieron cosas curiosas, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se hizo la definición de rechazo, se dijo existen 3 tipos de rechazo: leve, moderado y severo. El leve se caracteriza por infiltrados intersticiales y tubulitis leve. El grado 2 o moderado se define por la presencia de un infiltrado intersticial leve o mayor y tubulitis como mínimo moderada o la presencia de arteritis. Y uno dice, bueno, pero vamos a ver, el moderado son 2 cosas distintas, esto es un poco raro. Y luego un grado 3 o arteritis con necrosis fibrinoide. Esta fue la tesis propuesta por el grupo de Banff. Poco después de publicar este trabajo, los mejores patólogos del momento evaluaron la reproducibilidad del sistema de clasificación y diagnóstico del rechazo. Y los resultados fueron bastante malos. Y rápidamente, dado la extrañeza con que se definió el rechazo y se clasificó su severidad, Bob Colvin hizo lo que podríamos decir la antítesis. Hizo una propuesta alternativa en la cual dijo, vamos a hacer las cosas fáciles y un poco de sentido común. Tipo 1, infiltrado intersticial; tipo 2, endotelialitis; tipo 3, necrosis fibrinoide. Esto es fácil, conceptualmente tiene sentido fisiopatológico y encima, cuando yo estudio la reproducibilidad de este sistema de clasificación, es mucho mejor que la vuestra. Y en este momento, que parecía que podía haber un cisma entre los expertos en la biopsia renal, lo que se hizo fue un ejercicio, vamos a llamarlo hegeliano. Tenemos tesis, antítesis y síntesis. Y la síntesis fue aceptar la primera propuesta, la propuesta que hizo Colvin, pero utilizando la nomenclatura de Banff. Y esto fue realizado por consenso. Y este concepto de consenso es fundamental, porque de hecho el concepto de consenso ha sido el motor que ha permitido avanzar al grupo de Banff hasta la actualidad con una mayor complejidad y entendimiento de cuáles son las lesiones del trasplante. Y este concepto de consenso funciona de la siguiente manera.
cada 2 años se revisan los temas candentes a nivel de la patología de la longitud renal. Se revisa toda la evidencia que existe en cuanto, por ejemplo, si hay un nuevo diagnóstico o una nueva forma de evaluar las lesiones. Si se decide que existe suficiente información como para tener que cambiar la clasificación, entonces esto se discute y se toma una decisión por consenso. Y se dice que una vez modificada la clasificación, se deberá comprobar en los años siguientes si este cambio tiene sentido o no. Y así la clasificación evolucionó hasta el año 2001, en donde hubo una verdadera revolución. En el año 2001 hubo una revolución cuando se definió el rechazo moral. Porque en este momento nos dimos cuenta de que la microscopía óptica única y exclusivamente no era suficiente para diagnosticar el rechazo moral, sino que se necesitaba la inmunofluorescencia o la inmunohistoquímica para determinar el C4D, o también se necesitaban los anticuerpos donantes específicos. Pero claro, los anticuerpos donantes específicos para muchos patólogos era un escándalo que una supuesta clasificación patológica incluyese test que se hacían en la sangre. Y hubo una discusión a la que yo asistí, pues una discusión bastante encendida, bastante apasionada, a pesar de que la mayoría de las personas venían del mundo anglosajón, muy apasionada. Y cuando los patólogos decían, pero ¿cómo va a ser posible que hayan anticuerpos determinados en sangre para definir una entidad patológica? El concepto que prevaleció es, señores, la razón principal de nuestra misión es la seguridad del paciente. No podemos dejar de determinar los anticuerpos si esto facilita un diagnóstico preciso que va a acabar beneficiando al paciente. Y se dijo, pues es verdad. Entonces se produjo este cambio en donde la clasificación de Banff dejaba de ser estrictamente anatomopatológica para ampliar sus miras hacia otros test que no tenían que estar necesariamente en el riñón. Años después se definió el rechazo moral crónico. Pero mientras se realizaban estos avances, también se era cada vez más consciente de las limitaciones de la clasificación. El estudio que puso muy de manifiesto estas limitaciones fue el estudio de Peter Fournes, en el cual tuve la suerte de participar, en el que Peter Fournes, a través de una beca de la Unión Europea, cogió 55 biopsias e hizo que las evaluasen 22 centros europeos, con toda una serie de lesiones elementales para que las evaluasen su gradación, leve, moderada, severa, etcétera, tal como hace Banff. Y lo que se vio es que la reproducibilidad entre observadores era extraordinariamente baja, muy baja. Esto fue un mazazo, porque entonces entendimos que esta clasificación no era tan maravillosa y tan fiable como pensábamos. Incluso Peter Fournes se dio cuenta de que sistemáticamente los centros que tendrían tendencia a infravalorar las lesiones respecto a la media o a sobrevalorar, siempre seguían con esta tónica. Y que si se intentaba mandar una información a los patólogos para que modulasen su gradación en función de la media del grupo, esto no tenía ningún efecto y no mejoraba la capacidad para ponernos de acuerdo. Las limitaciones de la biopsia se pusieron de manifiesto y hoy sabemos que tenemos un problema de error de muestreo. ¿Cuántas veces hemos visto que existe disparidad entre dos cilindros del mismo paciente? Uno no tiene rechazo y el otro rechazo. Necesitamos un tamaño muestral grande. Incluso sería muy grande si queremos evaluar con precisión parámetros como el porcentaje de los glómerulos esclerosados. Y luego está el tema bien documentado por Peter Fournes de la variabilidad entre observadores, y ya no entro en la variabilidad intraobservador. Estas limitaciones pusieron de manifiesto que era necesario hacer abordajes nuevos con la idea de afinar más el diagnóstico, que un diagnóstico en Barcelona fuese igual que un diagnóstico en París o en Boston. Y uno de los nuevos aspectos que empezó a desarrollarse fueron la biología molecular. La biología molecular, y esto lo recuerdo perfectamente, aterrizó oficialmente en Banff en el año 2007, en el congreso que organizó Eduardo Vázquez Martul en La Coruña. Y allí Phil Halloran expuso sus nuevas ideas de una manera impresionante, porque es un hombre que tiene una capacidad para expresar o hacer fáciles conceptos difíciles,
Y él explicó varias cosas interesantes. En primer lugar, él dijo, mire, es muy difícil entender cuando en una situación hay activación o inhibición de miles de genes. Con la idea de intentar poner un poco de claridad en este jaleo, vamos a hablar de pathogenesis-based transcripts. Es decir, si yo hablo de rechazo, una de las cosas que me puede interesar es qué genes están activados, qué genes se modifican cuando se activa la célula T. Lo miro in vitro y luego miro en la biopsia si estos genes de activación de la célula T están presentes en el rechazo o no. O qué genes tienen que ver con el metabolismo del transporte tubular. ¿Están aumentados o están disminuidos? Entonces, en esta gráfica, en la línea roja, están expresados de menos a más la media de los genes de la activación de la célula T. Y estos genes se correlacionan con la activación del macrófago o inversamente con las funciones metabólicas tubulares. Cuanto más alta es la expresión de activación de la célula T, más alta es la probabilidad de que el paciente tenga un rechazo. Este fue un primer concepto. Del año 2007 tuvimos que esperar hasta el 2013, en donde por primera vez se introduce oficialmente en los criterios, se habla de la aceptación de la biología molecular como un criterio diagnóstico. Y se dice, y esto solo se refiere al rechazo humoral, ese agudo crónico, el incremento de la expresión de transcritos de genes que indican daño endotelial son un signo de rechazo humoral siempre y cuando esté adecuadamente validado, que es una frase un poco críptica porque nadie sabía cómo en este momento validar cuáles de los test estaban validados o no. Entonces nos encontramos en una situación que volvemos a ampliar nuestros medios para diagnosticar: microscopía óptica, inmunofluorescencia, anticuerpos, biología molecular. Aquí tenemos en este papel los 30 genes más diferencialmente expresados en el rechazo en general, incluye rechazo celular y humoral. Y después estos conceptos se fueron afinando, ya que en la primera gráfica superior izquierda tenemos los genes del rechazo celular, en la de la derecha los genes del rechazo humoral, que son distintos y que nos permiten diferenciar entre estas dos identidades, y también existen unos genes que son compartidos y que son característicos del rechazo, ya sea humoral o celular. Y se vio que el interés de este diagnóstico molecular era sobre todo evidente en aquellas situaciones en donde la histología nos dejaba con dudas, como el caso de los cambios borderline, en donde podéis ver aquí en este recuadro azul que la mitad de los cambios borderline desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista molecular son rechazo y la otra mitad desde el punto de vista molecular no lo son. Y cuando consideramos todas las biopsias, la discrepancia entre el diagnóstico histológico y el molecular es del 20%. Luego han ido saliendo, el grupo de Banff ha ido definiendo grupos de genes asociados a distintos diagnósticos. Estos son los que se aceptaron en el Congreso de Barcelona y luego ha salido un papel de Lupi más reciente que está listado de 350 genes se dobla a 700 aproximadamente. Luego se introdujeron conceptos nuevos y en este estudio se vio que diagnósticos histológicos diferentes al rechazo expresaban genes de rechazo. Por ejemplo, la fibrosis. Algunos pacientes con fibrosis expresan los mismos genes que pacientes con rechazo. Y cuando se cogían pacientes que tenían fibrosis pura, fibrosis no asociada a inflamación, se vio que los que tenían fibrosis sin inflamación asociada a genes de rechazo tenían peor pronóstico. Incluso nosotros en este estudio, en donde consideramos las biopsias con dos criterios, si eran de indicación o de protocolo y qué tipo de diagnóstico tenían. Y vimos que la firma de rechazo, la presencia de genes que nos dicen que aquello es un rechazo, está casi siempre presente, por ejemplo, en biopsias de seguimiento que tienen signos de rechazo. Está en el 40% de los casos borderline, en donde la biopsia se hace por causa. Está solo en el 15% de los casos borderline en biopsias de seguimiento. En el 25% de las fibrosis inespecíficas en biopsias diagnósticas, pero solo en el 5% de las biopsias que tienen fibrosis, biopsias de seguimiento. Y que este score de rechazo, evidentemente, tiene que ver con el pronóstico. Este fue uno de los abordajes que se ha ido desarrollando y que ha tenido éxito y que ahora está plenamente integrado en Banff. Pero simultáneamente,
Otro tema importante es, nosotros no queremos evaluar las biopsias con una escala ordinal que depende del ojo del patólogo. La escala ordinal que tenemos de Banff para cualquier lesión, este es el caso de la fibrosis intersticial, es una escala un poco discutible. Nos dicen, no tiene fibrosis si menos del 5% de la biopsia tiene fibrosis. Si tiene entre el 5 y el 25, tiene fibrosis 1, 25, 50, 2. Y 3, entre 50 y 100. Madre mía, el 3 es muy amplio y afinamos muy poco aquí. Hay un trabajo que hicimos y que es un trabajo bastante interesante en el que se aprovechó ya todas las técnicas nuevas de digitalización de imagen. Se cogieron 30 biopsias, se digitalizaron y las revisamos 27 observadores. Y a la vez un corte de estas biopsias se teñió con anticuerpos contra el colágeno tipo 3 y se utilizó una técnica de análisis de imagen para medir el porcentaje de fibrosis. Y entonces se dijo, bueno, si hacemos y entonces se dijo, señores, hagan un cálculo visualmente, simplemente mirando la biopsia, de qué porcentaje tiene fibrosis. Y luego veremos quién acierta más, si el análisis de imagen o los observadores, viendo cuál es la correlación entre la fibrosis obtenida por cada uno de los observadores y la técnica de análisis de imagen y la función renal. La correlación mejor era entre la técnica de análisis de imagen y función renal y ningún observador pudo superar al algoritmo de análisis de imagen, con lo cual quedaba bastante claro que la cuantificación, el ojo humano es malo para este tipo de cuantificaciones monótonas. Es bueno para ver lesiones particulares, pero en la monotonía es bastante malo. Las técnicas para obtener cuantificación automática de parámetros en la biopsia es antigua. Hay trabajos de principios de los 90. Nosotros habíamos trabajado en esto a principios de los 90. Y el doctor Moreso hizo la tesis conmigo sobre este tema. Fijaros que se han utilizado técnicas o abordajes distintos. Segmentación en color, análisis de texturas, transformada de Fourier en imágenes con infrarrojos y luego, más recientemente, la aplicación a las imágenes de todas las técnicas de inteligencia artificial. Cuando nosotros vemos en los trabajos recientes la capacidad que tienen ciertos algoritmos para segmentar la biopsia, simplemente viendo esto uno dice, bueno, pues no está nada mal, no está nada mal. ¿Cómo reconoce las distintas estructuras este algoritmo? Me reconoce los glomérulos, los túbulos, el intersticio. Y precisamente porque el avance en análisis de imagen en esta última década, yo diría, ha sido tan tremendo, en el último congreso de Banff se hizo el siguiente razonamiento, que más o menos podemos resumir de la siguiente manera. Hoy en día, los patólogos, en la mayoría de los centros, ya miran las biopsias por el ordenador, no por el microscopio. Es decir, las biopsias están digitalizadas. Por otro lado, tenemos algoritmos potentes de análisis de imagen. Estamos muy cerca de conseguir este grial de obtener parámetros cuantitativos de forma automática de las biopsias. Pero claro, para obtener estos hay que validar estos algoritmos. Y en este sentido se ha creado el grupo, lo que llaman el Banff Digital Pathology Working Group, liderado por Farris, que tiene la finalidad, de hacer un gran banco de biopsias asequibles a todo el mundo. Si yo tengo un algoritmo para medir los infiltrados, para medir lo que sea, pues yo puedo ir a estas imágenes y ver si mis resultados son mejores o peores que otros algoritmos. Y luego, en función de la información que se genere de qué algoritmos son interesantes, Banff puede hacer lo de siempre, alcanzar un consenso y decir, mire, vamos a probar este algoritmo y dentro de un par de años veremos si confirmamos que este algoritmo es interesante, útil desde el punto de vista clínico o no. ¿Dónde estamos ahora? Pues hoy en día estamos ya en lo que llamaríamos la integración de la biopsia en modelos predictivos complejos, utilizando ya toda la información posible. El caso paradigmático es la publicación del trabajo de Alex Lupi sobre iVox, en donde él hace en una muestra enorme un estudio epidemiológico para ver qué parámetros clínicos, funcionales o analíticos, histológicos, anticuerpos, tienen que ver con la probabilidad de supervivencia del injerto. Y encuentra 8 parámetros que son predictores independientes
Uno es el momento en que se hace la biopsia, el filtrado, la proteinuria, la presencia de anticuerpos, y los otros 4 son histológicos. La fibrosis intersticial, la microinflamación en la circulación, la fibrosis intersticial y la presencia de glomopatía de trasplante. Esto solo es el principio de un nuevo abordaje en donde en algunos estudios, como en este estudio europeo, pues la idea es también liderado por Lupi, en el que están Carmen de Faucher y Oriol Bestart, para intentar hacer lo mismo pero con más información y añadir en este modelo toda la información obtenida de los microarrays de estas biopsias. Finalmente, queda un aspecto nuevo que todavía no está integrado en el grupo de Banff, pero que es un tema que cada vez hace más ruido y es más interesante, que es la monitorización de la inflamación tisular en sangre periférica y orina. De hecho, este tema tiene mucho interés en las biopsias de protocolo. Muchos centros, y de hecho uno de los temas en los que yo más he trabajado son las biopsias de protocolo, porque la presencia de inflamación en las biopsias de protocolo tiene que ver con el pronóstico y queda la pregunta todavía que no se ha respondido bien, si el tratamiento de esta inflamación precoz y asintomática puede mejorar la evolución del injerto a largo plazo. Pero evidentemente hacer biopsias y cuándo hay que hacerlas y con qué frecuencia es un tema complejo y es un tema que aunque hoy en día la biopsia sea muy segura, pues no deja de ser un inconveniente para el paciente y desde el punto de vista organizativo pues tiene sus complejidades. En este sentido, y no cito todos los trabajos, y no cito algunos que creo que son importantes, el trabajo pionero de Flechner, en donde utilizando microarrays en sangre periférica era capaz de encontrar una asociación con la presencia de inflamación en la biopsia. Y luego han venido muchos más trabajos, más recientes, Roeder, Kurian, Lee, Zhang, o una serie de trabajos, y no los cito todos porque hay muchos, pues por ejemplo, Britt Hansen o Joe, en donde encuentran una relación entre alteraciones de la analítica urinaria y la presencia de inflamación. Si estas técnicas de monitorización de los pacientes, ver lo que pasa en la biopsia, en sangre periférica, en orina, permitirán disminuir el número de biopsias necesarias para monitorear al paciente, es algo que se está testando actualmente en ensayos clínicos. Como resumen, y para finalizar, pues el panorama ha cambiado tremendamente. Empezamos mirándonos la microscopía óptica y a partir de ahí rompimos alguna serie de prejuicios y empezamos a introducir todas las técnicas posibles. Hoy en día vale todo. La inmunofluorescencia, la inmunohistoquímica, los anticuerpos, donantes específicos, la biología molecular en tejido, la utilización de todas las técnicas nuevas de inteligencia artificial para hacer análisis más complejos y más potentes de nuestros datos. El análisis de imagen lo tenemos ahí a punto ya de entrar en la clínica y posiblemente poco a poco irán entrando algunos parámetros determinados en sangre periférica y en orina que acabarán de completar este cuadro. Muchas gracias por vuestra atención y también muchas gracias por el honor que representa para mí el haber sido nombrado miembro de honor de la Sociedad Española de Nefrología y gracias a todos mis amigos, que muchos de ellos han hablado, con los que he compartido pues, muchas cosas a nivel profesional y personal. Gracias a todos. Muchas gracias a ti, Daniel, por esta conferencia que ha sido realmente magistral. Y antes de proyectar el vídeo del doctor Alberto Tejedor, me gustaría destacar que Alberto merece este nombramiento por su trayectoria docente. Me consta que varios de vosotros sois nefrólogos gracias a Alberto, y la verdad que no me extraña, porque era único dando clase y su forma de transmitir conocimientos todo un arte. Pero no solo era un magnífico docente por sus conocimientos y por su forma de transmitirlos, sino por su gran entrega e interés por los estudiantes. Hace poco rotó en nuestro hospital un residente de familia que había sido estudiante de Alberto Tejedor en la Universidad Complutense y nos contó que en una de sus clases apareció con una bandeja llena de sándwiches de rodilla para todos. Así era Alberto, de entrañable y de humano. Y me gustaría, antes del vídeo que hemos realizado con mucho cariño, compartir con vosotros una emotiva poesía de Teresa de Calcuta que combina magistralmente dos ideas,
la abnegada labor del maestro y el legado que nos dejan, como hizo Alberto con tantos y tantos estudiantes, residentes y nefrólogos. Dice así: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Sus clases inspiraron vocaciones médicas y nefrológicas durante generaciones. Me encantaba que me contase historias de sus descubrimientos. Siempre estaba estudiando para dar lo mejor de sí mismo. Qué riguroso era. Soy mejor persona gracias a él. Y siempre su sonrisa, es de lo que me acuerdo siempre, de su sonrisa. El 1 de marzo de 1957 llegó al mundo, el mayor de 3 hermanos, orgullo de su madre Maruja y de su padre Zacarías. Ya de niño apuntaba maneras. Mi abuela nos contaba que cuando ella compraba sesos de cordero para cenar, mi padre examinaba la hipófisis al microscopio. Ingresó en el Pilar en 1964, cosechando éxitos académicos desde la tierna edad de 7 años. Mi abuela solía decir: hijo, tú ingeniero como tu padre, a lo que él contestaba sin dudarlo: no mamá, yo seré médico. Conocí a Alberto cuando teníamos 16 años, cuando llegué a Madrid al Colegio del Pilar. Los dos éramos los empollones del curso, luego coincidimos en la facultad y estudiamos juntos durante interminables noches todos aquellos exámenes. Hizo la residencia en nefrología en el Hospital Jiménez Díaz, bajo la supervisión del Dr. Luis Hernando. La medicina fue siempre su gran pasión. Todo esto forjó al hombre en el que se convertiría y le llevó a elegir una carrera en la que combinaría clínica con investigación. Se casó con Amparo en 1981, esa gran mujer que siempre le apoyó, que siempre creyó en él. Alberto ha sido mi compañero durante 40 años y lo primero que tengo que dar es gracias. Gracias por haber compartido mi vida con él. Me ha enseñado a ser mejor persona, mejor madre, mejor médico. Un año después nació su primera hija, en París, donde él realizaba su trabajo como interno en nefrología en el Hospital de la Pitié-Salpêtrière. Defendió su tesis doctoral en 1985, el mismo año en el que nacía su segundo hijo. Durante esta época de la tesis, como teníamos que ir desde el laboratorio hasta la sala de consultas, pues pude ver cómo los pacientes acudían a él con sus dudas y sus miedos y él les tranquilizaba bastante. La familia puso rumbo a Montreal, Canadá y luego a Dallas, Estados Unidos, donde Alberto prosiguió su carrera investigadora en fisiopatología tubular renal. Y la familia volvió a Madrid. Mi padre siempre decía que tenía que devolver a su país todo lo que había aprendido fuera. Adjunto de nefrología del Hospital Gregorio Marañón desde 1989 y responsable del laboratorio de fisiopatología renal del mismo hospital. Siempre me ayudó en lo personal y en lo profesional, dándome la oportunidad de dirigir su laboratorio de investigación. Juntos desarrollamos el proyecto Cilastatina como protector renal. Tras 20 años de duro trabajo, llegó el culmen de su carrera investigadora. Descubrió los efectos protectores para el riñón de la cilastatina. Este medicamento lo que consigue es poder seguir utilizando con seguridad para el riñón otros fármacos que sin él serían tóxicos, harían daño al riñón. Mi objetivo ahora mismo es devolverle todo lo que hizo por mí y hacer que cilastatina llegue hasta el paciente, que es lo que él quería, poner el fármaco en manos de sus colegas los nefrólogos. Sin duda se lo merecía. En la reciente creación por el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón de la spin-off Telarafa. Bien, chicos, esto es real. Vuestro paciente tiene la PCO2 baja y tiene el bicarbonato bajo. ¿Cómo sé
¿Cuál es lo primario? ¿Qué tiene? ¿Una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria? ¿Tú qué propones? Le encantaba la docencia, la amaba, se divertía, era feliz. Cuando fue profesor en la universidad y vicerrector de alumnos, pude ver la dedicación y la implicación que tenía. Y llegaba un momento mágico que Alberto dibujaba la nefrona, separaba el mundo, nos sentábamos todos 20 minutos y descubríamos cosas que no habíamos entendido nunca antes, los misterios de la nefrona. Si tienes pH 7,4 y tienes mal bicarbo PCO2, no tienes uno, tienes dos trastornos. Y es lo más peligroso porque el médico no se da cuenta. Y él disfrutaba como un niño, se le ponía un brillo en los ojos, emocionado de la vida, aunque eso supusiera que íbamos a salir todos más tarde de trabajar, pero no importaba porque era el momento de la docencia que era verdaderamente especial para Alberto. Quiero daros a todos la bienvenida a nuestra profesión como compañeros de pleno derecho. Dejáis estas aulas. Por cierto, espero que hayáis entregado las llaves de las taquillas. Sabía que era buen médico y buen docente, pero realmente no era consciente de la repercusión que tenía hasta que he visto las redes sociales, el alcance y la magnitud de lo que era mi padre realmente. Excelente persona y un médico increíble. Y luego muy humilde porque también decía, en la cama de un hospital desnudos todos somos iguales. Qué cariñoso, qué profundo maestro y qué mejor amigo. No se puede olvidar a alguien tan grande. Ahora nos toca aprender a vivir sin ti. Siempre estarás presente en nuestras vidas y en el máster de aféresis. Cayó enfermo trabajando, atendiendo a sus pacientes como siempre ha hecho. Tras una larga batalla de 2 meses contra el coronavirus, finalmente este se lo llevó. Papá, ahora es nuestro deber y responsabilidad continuar con tu legado y enseñar a los que vienen tras de ti a ser tan grande como lo fuiste tú. Te queremos. Podéis ser buenas personas y unos médicos espantosos, pero no podéis ser buenos médicos si no sois buenas personas. Pues nada, aquí estoy llorando como una magdalena. Muchísimas gracias. Gracias en mi nombre y en el de mi familia, a la SEN y a todos vosotros por este homenaje y este reconocimiento a la vida de mi padre. Me conmueve profundamente que más de un año tras su muerte todavía le recordemos con tanto cariño. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si lo sabéis, pero yo estudié en el mismo colegio que él, en la misma facultad que él, la misma carrera que él, y al final dije, bueno, ya está bien, voy a hacer digestivo, pero no quiero ser toda la vida la hija de... Y ahora no podría estar más orgullosa de ser la hija de... Pero tengo alma de nefróloga, gracias a vosotros, que sois una gran familia. Soy también un poco nefróloga por adopción. Mi padre estaría muy feliz y agradecido del cariño de tanta gente, de este reconocimiento, de ser miembro de honor de vuestra sociedad, del reconocimiento a su labor no solo profesional, sino también a su calidad humana. Mi padre disfrutó intensamente de todo lo que hacía, de su familia, de la clínica, de la investigación y de la docencia. Era una persona capaz de iluminar la vida de la gente con la que interactuaba y me emociona pensar que todos llevamos un poquito de salud dentro. Ahora nos toca emular su ejemplo y compartir con la misma generosidad que él demostró toda su vida esa luz, ese conocimiento y esa bondad con todos los que nos rodean. Y para terminar, quiero recordar la palabra que para mi padre recogía la esencia misma de la medicina, glomerulonefritis. Muchísimas gracias. Querida Marta, un fuerte abrazo de verdad de todos, que ya sabes que te lo damos toda la sociedad, para ti, para tu madre Amparo y para Alberto. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que hemos compartido juntas algunas clases con tu padre y ha sido un privilegio tenerte porque eres un poco nefróloga, como tú dices. Y bueno, pues terminando este emotivo acto, que no, vamos, para mí no puede ser más emotivo, daros las gracias a todos y terminamos y seguimos con el Congreso. Muchas gracias. Gracias a todos.